Hola, continuando con las clases de fundamentos de programación, en esta ocasión veremos el sistema binario, el hexadecimal y algunas conversiones. El sistema binario es el sistema utilizado por el ordenador para representar toda su información en su interior. Este sistema binario, que es un sistema en base 2, utiliza solamente dos dígitos, el 0 y el 1. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se prefiere usar un sistema binario? Bueno, se elige el sistema binario porque es más fácil para el sistema electrónico de la máquina distinguir y manejar solamente dos dígitos en lugar de los 10 con los cuales estamos familiarizados. Es por eso que la mayoría de los circuitos electrónicos dentro de un ordenador solamente puede detectar la presencia o ausencia de tensión en el circuito. A dicha presencia de tensión se le asigna el 1 y a dicha ausencia el 0. Ahora veremos una conversión del sistema binario o en base 2 al sistema decimal o en base 10. Eso es importante notar porque cuando se trata de un número en un sistema binario, cada dígito de este número tiene asociado un peso, que es una potencia en base 2 en el caso del sistema binario, en base 10 en caso del sistema decimal, en base 16 si fuese el sistema hexadecimal, en base 8 si fuese el sistema octal. Como este es un número en binario, perdón, entonces sus pesos, que son números por los cuales se multiplicará estos dígitos, son en base 2. Y sus exponentes lo forman la posición que ocupan dentro del número. Esta es la posición 0, por eso es 2 a la 0. Esta es la posición 1, por eso es 2 a la 1. Esta es la posición 2, por eso es 2 a la 2. Esta es la posición 3, 2 a la 3. Las posiciones empiezan desde el 0 hacia adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir un número en binario a decimal? Bueno, solamente es realizar una suma de productos y los productos serán el dígito multiplicado por su peso más el otro dígito multiplicado por su peso más el otro dígito multiplicado por su peso más el otro dígito multiplicado por su peso. Es decir, será como se ve a continuación. Vemos, aquí tenemos el dígito 1 multiplicado por su peso, 2 a la 6, más el dígito 0 multiplicado por su peso, pero como 0 por algo es siempre 0, entonces se lo ignora y solamente se consideran los dígitos que son 1 porque solamente ellos van a afectar al valor final. Entonces los que son de dígito 0 son ignorados en la suma de productos. Y tenemos entonces 1 por 2 a la 4 más 1 por 2 a la 1. Estos dos son ignorados porque 0 por algo es 0 y no van a contribuir al valor final. Entonces tenemos 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0, que es el último dígito, el primer dígito, ¿no? Y realizando dicha suma, obtenemos el número 83, que es el valor decimal equivalente a este sistema, a este número en binario, 10, 10, 0, 11. A cada dígito binario también se lo suele llamar bits. Entonces, este es un número binario de 7 bits. Ahora veremos la conversión de decimal a binario. La conversión de decimal a binario se los realiza dividiendo sucesivamente hasta, hasta obtener un cociente menor a 2, ya sea 1 o 0. Entonces dividimos, este es nuestro número de partida, un número en el sistema decimal, 77, y dividimos 77 entre 2 es 38, 38 por 2, 76 sobra 1. Ahora tenemos el cociente 38. ¿Es menor que 2? No, entonces seguimos dividiendo. Dividir entre 2 es 19, sobra 0.
¿19 es menor que 2? No. Entonces volvemos a dividir. 19 dividido entre 2 es a 9. Sobra 1. 9. ¿Es menor que 2? No. Entonces volvemos a dividir. 9 dividido entre 2 es a 4. Sobra 1. 4. ¿Es menor que 2? No. Volvemos a dividir. 4 dividido entre 2 es 2. Sobra 0. 2 es menor que 2. Todavía falta un poco. Entonces 2 dividido entre 2 es 1. Sobra 0. 1 es menor que 2, sí. Entonces ahí termina nuestra división. ¿Y cómo se construye el número en binario a partir de este número de estas sucesivas divisiones? El número se construye tomando el último cociente y los demás de estos, los anteriores de estos. Entonces, el número equivalente en binario de 77 en decimal va a ser 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ahora veremos el sistema hexadecimal, que es un sistema que usa 16 símbolos para representar los datos. Como del 0 al 9 tenemos 10, debemos agregar otros, pero se agregan letras porque se quieren símbolos únicos, símbolos que no estén constituidos de estos dígitos anteriores, ¿no? Entonces, por eso no se usa, digamos, aquí el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Puede llevar a confusión. Entonces, en lugar de usar el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, se usan las letras A, B, C, D, E y F. Ahora, como se trata de un sistema hexadecimal que usa 16 símbolos, la base es 16, es un sistema en base 16. Y los pesos serán potencias en base 16, serán 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado, 16 al cubo y así sucesivamente. Se quiere transformar el número 5FA en su representación decimal y se hace del mismo modo que se hizo cuando teníamos una representación binaria. Se descompone en una suma de productos, como se muestra aquí. Entonces, el peso de A es 16 a la 0, de F es 16 a la 1, de 5 es 16 al cuadrado. Y entonces se suman esos productos. 5 por 16 al cuadrado, aquí está, más F por 16 a la 1. F es 15, entonces se los reemplaza por 15. Luego más A por 16 a la 0. A es 10, entonces se los reemplaza y se pone 16 por 10 a la 0. Se suman dichos productos y se obtiene el número en decimal, que es 1530. Pero ¿por qué se usan los hexadecimales? Se usan para representar cantidades grandes, ya que con el sistema binario nos tomaría muchos dígitos binarios para representar estos números grandes. Y el hecho de que 16 sea una potencia de 2 simplifica la transformación de la representación binaria hexadecimal, porque basta con agrupar números de derecha a izquierda, agrupar 4 números de derecha a izquierda y asociarles sus respectivas representación en hexadecimal. Para eso haremos uso de una tabla como esta. Acá tenemos, por ejemplo, el D. D en hexadecimal es igual al binario 1101. Aquí está, D 1101. Entonces, 1101 se los reemplaza por D. El 0001 es igual a 1. El 1011 es igual a B. Podemos ver en la tabla. Aquí está, 1011 es igual a B en hexadecimal. Y el 1000 es igual a 8. Entonces ya tenemos la representación en hexadecimal a partir de la representación binaria. Y ahora, si queremos transformar un número de decimal a hexadecimal, se procede de la misma forma que hicimos
para pasar de decimal a binario. Se divide sucesivamente entre la base. En este caso, como queremos pasar de decimal a hexadecimal, la base en hexadecimal es 16, entonces dividimos el número entre 16 hasta tener un cociente menor a la base, que es 16. Hacemos eso. 3790 dividido entre 16 es a 236 y sobra 14. Esto, 236 es menor que 16, no, entonces volvemos a dividir. De 16 nos da 14, sobra 12. 14 es menor que 16, sí, entonces ahí termina la división. Y para construir el número en hexadecimal, tomamos en el mismo sentido. El primer dígito va a ser 14, 12, 14. Entonces va a ser E, C, E. La representación de 14 decimal es E. Entonces ese va a ser el número. 14, 12, 14. Va a ser el equivalente en hexadecimal de 3790. Ahora veremos la codificación ASCII Unicode. Los sistemas de codificación se utilizan para representar y almacenar la información en memoria. Los datos y programas son codificados en este sistema dentro del ordenador. Es un sistema que usa 8 bits y por tanto puedes representar hasta 256 símbolos. Y los símbolos que puede representar el código ASCII se pueden dividir en tres grupos, que son los caracteres de control, los caracteres alfanuméricos y el ASCII extendido. Los caracteres de control no representan caracteres con una representación visual, ya que como su nombre indica, tienen funciones de controlar, de control, como por ejemplo el control de caso, la tabulación, y van del 0 al 31 e incluyen el 127 en código ASCII. Y también tenemos los caracteres alfanuméricos, que se tratan de los números, las letras del alfabeto y otros símbolos utilizados, y van desde el 32 hasta el 126. Y por último tenemos el ASCII extendido, que representa caracteres especiales como la diéresis o las letras acentuadas, y son caracteres que van desde el 128 al 255. Podemos ubicarlos aquí, del 128 al 255 en decimal. Es desde aquí, 128, hasta el 255, que es hasta el final. Son todos estos. Está dividido la tabla en estos grupos: caracteres de control, caracteres ASCII imprimibles y el ASCII extendido. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.